En el corazón de Roma está la ciudad-estado del Vaticano, centro neurálgico de la Iglesia Católica, con un conjunto histórico-artístico que es Patrimonio de la Humanidad desde 1984. Es el estado más pequeño de toda Europa, tiene menos de 1000 habitantes y es la residencia papal. La independencia de la Santa Sede de Italia se declaró por los Pactos de Letrán el 11 de febrero de 1929. La plaza de San Pedro, a los pies de la basílica, fue construida por Bernini a mediados del siglo XVII, siendo la más conocida del mundo y pudiendo acoger a más de 300.000 personas, con sus 300 metros de longitud y 240 de anchura. Posee 284 columnas y 84 pilastras que bordean la plaza en un pórtico de 4 filas. En lo alto de las columnas hay 140 estatuas de santos realizadas por los discípulos de Bernini en 1670. En el centro de la plaza hay un obelisco de 25 metros de alto, llevado a Roma desde Egipto en 1586, y dos fuentes, una de Bernini de 1675 y otra de Maderno de 1614. La Vía de la Conciliazione es una larga calle que une el castillo de Sant'Angelo con la ciudad del Vaticano. Los museos vaticanos son una de las principales atracciones turísticas de Roma, con miles de obras de arte recogidas por la Iglesia Católica Romana durante más de 5 siglos. Datan de 1503, con la donación de la colección privada del Papa Julio II. A partir de ese momento, particulares y papas fueron aumentando la colección hasta convertirla en una de las más grandes del mundo. El patio de la Piña es llamado así por la piña de bronce del siglo I en la terraza alta, que era una antigua fuente. Los pavos reales de bronce son de la villa de Adriano y simbolizan la buena suerte. Una obra contemporánea de Arnaldo Pomodoro, Esfera con esfera, situada en el centro del patio, representa el daño de las bombas de la Segunda Guerra Mundial en su pueblo. Iniciamos la visita por los museos más representativos, como el Museo Pío Clementino, que tiene su inicio en el Patio de las Estatuas o Patio Octógono del Papa Julio II entre 1503 y 1513, donde se colocaron esculturas antiguas griegas y romanas, completadas muchas por los restauradores de la época, como el Laoconte, el Apolo de Belvedere, Perseo y la Medusa, el Divino Arno o el retrato de Pericles. Seguidamente está la sala redonda de bóveda semiesférica, terminada en 1779, con nichos para la colocación de grandes estatuas, separadas por semicolumnas que sostienen grandes bustos. El pavimento del siglo XVIII está formado por mosaicos del siglo III después de Cristo. En el centro hay una gran vasija de pórfido rojo de 13 metros de circunferencia, destinada a adornar un gran espacio público de la Roma imperial. Continuamos por el Museo Charamonti y al Brazo Nuevo, con una colección de casi 1000 esculturas antiguas griegas y romanas, entre las cuales se encuentran estatuas de divinidades, retratos de emperadores, aras y ornamentos arquitectónicos, urnas y sarcófagos. La Sala de los Candelabros toma su nombre de los grandes candelabros de mármol que están combinados con las columnas también de mármol. Las obras están colocadas como decoración, siguiendo criterios de simetría compatibles con la arquitectura de la galería. La Galería de los Tapices es una colección de las más antiguas existentes de tapices y tejidos, aunque mermada por los años, el desgaste del tiempo y los saqueos napoleónicos. Nació en el siglo XV, cuando los papas encargaron series enteras de tapices. La Gran Galería de los Mapas Geográficos se construyó en 1581 por voluntad del Papa Gregorio XIII y está constituida por frescos en verde y azul recientemente restaurados que han recuperado su esplendor para un lugar único en el que se conserva la memoria de un país.
Los frescos de la Capilla Sixtina acompañan los conclaves de los cardenales electores que eligen al nuevo Papa. En ella se contemplan las verdades de la fe cristiana, realizadas por un grupo de pintores renacentistas con una belleza inigualable. La bóveda y la pared del juicio final son de Miguel Ángel, obras de arte sin precedentes que cambiaron el arte occidental. Salimos por la puerta derecha para dirigirnos a la Basílica de San Pedro. Por la puerta izquierda se pueden visitar más salas y museos, pero se necesitaría mucho tiempo. Valga esta pequeña e interesante muestra. La construcción de la basílica se inició en 1506, finalizándose y consagrándose el 18 de noviembre de 1626. Participaron en este proyecto diversos arquitectos, destacando Bramante, Miguel Ángel y Carlo Maderno. Está dedicada a San Pedro, primer papa de la historia, enterrado en la basílica. Acoge a la Santa Sede, siendo el templo más importante del catolicismo y donde se celebran las liturgias más importantes oficiadas por el Papa. La fachada de 45 metros de altura, obra de Maderno, alteró la concepción de Miguel Ángel ampliando la estructura e incrustando columnas. Está coronada por enormes estatuas de Cristo, Juan Bautista y los apóstoles. Entrar a la basílica es una experiencia inolvidable. Tiene capacidad para 20.000 personas, con 190 metros de largo. La nave central tiene 46 metros de altura y su cúpula alcanza los 136 metros. Subiendo a la misma hay fantásticas vistas de la plaza de San Pedro y de la ciudad de Roma. Esta increíble cúpula la inició Miguel Ángel, siendo continuados los trabajos por Giacomo della Porta y finalizados por Carlo Maderno en 1614. Sirviendo de inspiración en proyectos posteriores como la Catedral de San Pablo en Londres y el Capitolio en Washington. El espacio interior está dividido en 3 naves separadas por grandes pilares, la nave central, la de la Epístola y la del Evangelio. La nave central es muy amplia y tiene una superficie cubierta de mosaicos y mármol de la basílica primitiva. En sus arcos de los pilares hay esculturas representando las virtudes. A la izquierda desde la puerta, la autoridad eclesiástica, la justicia divina, la virginidad, la obediencia, la humildad, la paciencia, la justicia y la fortaleza. A la derecha desde el altar, la caridad, la fe, la inocencia, la paz, la clemencia, la constancia, la misericordia y la fuerza. En los pilares hay hornacinas con esculturas de 39 santos fundadores como San Ignacio de Loyola, San Vicente de Paúl, Santa Teresa de Jesús y San Pedro de Alcántara. En la nave de la Epístola, la primera capilla de la derecha aloja la impresionante Piedad de Miguel Ángel, obra maestra de juventud con 25 años, protegida por una urna transparente por los atentados sufridos en el pasado. Más adelante hay una capilla con monumentos funerarios, destacando la tumba de Juan Pablo II tras una losa de mármol. La puerta diseñada por Francesco Borromini conduce a la capilla donde se conserva el Santísimo Sacramento. La nave del Evangelio, a la izquierda, tiene capillas ricas en elementos artísticos, con tumbas de papas y otros personajes destacados de la historia de la Iglesia, como la capilla del coro con el altar de la Inmaculada Concepción o la capilla gregoriana con el altar de la Virgen del Perpetuo Socorro y el altar del Sagrado Corazón de Jesús o la capilla de Nuestra Señora del Pilar, de clara devoción hispana. La girola es el espacio circular que rodea los 4 pilares que sostienen la cúpula. En el pilar de la nave de la Epístola se encuentra la tumba de Juan XXIII. También vemos la estatua de San Pedro en su trono, con el pie derecho desgastado a besos por los fieles. En el crucero, bajo la cúpula, está el actual baldaquino realizado por Bernini.
que sirve como silla papal y se sitúa sobre la tumba de San Pedro en el altar mayor de la basílica. Una gran obra de 30 metros de altura sustentada por 4 columnas salomónicas de bronce, decoradas con elementos animales, vegetales y geométricos, siendo una de las piezas más representativas del estilo barroco. El altar papal es un bloque de mármol blanco en forma de paralelepípedo, sobre el que hay un crucifijo de bronce y un juego de 7 candeleros, en el que solo puede celebrar la Eucaristía el Papa en ocasiones solemnes. En el presbiterio hay un impresionante relicario de Bernini que contiene una silla paleocristiana apoyada en las esculturas de los 4 padres de la Iglesia y que preside una vidriera con una paloma, símbolo del Espíritu Santo. En esta zona hay varias tumbas y esculturas de santos. La Basílica de San Pedro fue una obra colectiva en la que participaron los genios de su tiempo.